El día de hoy, nuestro sujeto de interés es una fruta muy deliciosa para la mayoría de la gente, pero no todos saben que es una fruta. Algunas personas tienen la confusión y la consideran un vegetal. Este fruto tuvo sus orígenes hace aproximadamente 7,000 u 8,000 años antes de Cristo, en la región de lo que hoy es México y Guatemala. Para darte una pista, te diré una adivinanza. Una adivinanza es una frase o un verso con rima que describe de forma indirecta o de forma enigmática una cosa, por lo que ustedes tienen que tratar de descifrar de qué se trata. Es la siguiente. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. El que no me lo adivine será un poco cabezón. ¿Tienes la respuesta? Sí, es el aguacate. Así que hoy hablaré de este fruto, también conocido en otras regiones de América, sobre todo en América del Sur, como palta. Esta última palabra proviene de la lengua quechua y hace referencia a los paltas. Fue un pueblo que habitó el norte de Perú. Y el nombre del aguacate viene de la palabra aguacatl en idioma náhuatl, que es una lengua o un idioma de lo que hoy es México. Aguacatl significa testículos del árbol. Varios pueblos como los mexicas y los mayas atribuían al aguacate propiedades afrodisíacas, y esto posiblemente se debía a la forma o apariencia del fruto, más que a sus propiedades. Y se crearon mitos en torno al aguacate y lo vinculaban con los dioses, o mejor dicho, con las deidades de la fertilidad. Actualmente, debido al uso del doble sentido de las palabras en México y dependiendo del contexto, si tú le dices a alguien tus aguacates, se puede entender que te refieres a sus testículos. Aunque aclaro, esto dependerá del contexto y sobre todo de la confianza que tengas con las personas. Según la mitología, el dios tolteca Quetzalcóatl, que en lengua náhuatl significa serpiente emplumada, ofreció la receta del aguacamole a su pueblo. Aguacamole también es una palabra en náhuatl, aguacatl y mole, en donde mole significa mole o salsa. Es decir, Quetzalcóatl les ofreció la receta del guacamole y sus ingredientes eran jitomates, chiles y, por supuesto, aguacates molidos en el molcajete o también conocido como chirmolera. Por cierto, el jitomate y los chiles también son nativos de esta región. Y el molcajete o chirmolera es un mortero de piedra volcánica que se usa en México y en algunos otros países para moler condimentos. Posteriormente, los toltecas difundieron la receta del guacamole por Mesoamérica. Después los castellanos la llevaron a Europa y a otros países. Así la receta se ha ido modificando, se ha ido transformando, agregando otros ingredientes como cebolla picada, jugo de limón,
cilantro, etc. El aguacate tenía mucha importancia y era muy valorado por distintos pueblos mesoamericanos, que incluso era utilizado como forma de pago. De acuerdo a los registros antiguos, es decir, de acuerdo a los códices prehispánicos, se sabe que algunos pueblos subyugados bajo el imperio mexica pagaban sus tributos con esta fruta. Tributo es una cantidad de dinero o de bienes que un vasallo debe pagar a su señor como reconocimiento de obediencia y sometimiento. ¿Te imaginas que ahora pudiéramos pagar con frutos? Es decir, sin utilizar el dinero. Bueno, pues en México y en algunos otros países existen pequeñas comunidades que siguen practicando este tipo de intercambios, en donde el dinero no es el intermediario, pero ya dedicaré otro capítulo para hablar de ello. Bueno, regresando a nuestro tema. Por la riqueza de sus propiedades nutrimentales, el aguacate pasó de ser un alimento regional a una fruta apreciada en otros continentes. Y tal es su popularidad. Bueno, esta expresión se utiliza para referirnos a la fama de una persona o de una cosa entre la mayoría de la población. Pues tal ha sido la fama del aguacate en otros países que en el año 2016 fue el protagonista del Super Bowl en los Estados Unidos. Con esta fama del aguacate se desencadenan una serie de eventos muy interesantes que vale la pena mencionar y conocer, porque tal vez ni siquiera imaginamos que existen cuando tenemos este fruto en nuestras manos. Me gustaría preguntarte si te acuerdas cuál fue tu primera experiencia comiendo un aguacate. Espero que haya sido buena. Lo digo porque se trata de una fruta importada y en ocasiones se encuentra en los supermercados, pero tal vez no en las mejores condiciones. A veces está demasiado verde, muy maduro o insípido. Insípido significa que tiene poco o ningún sabor. Ahora bien, ¿qué recetas se preparan con el aguacate? Pues lo podemos utilizar para preparar o acompañar diversos platillos. Uno de los más conocidos es el que ya mencioné, es el guacamole. Como les comenté, también se agrega en ensaladas, mariscos, carnes, tortas, adentro de las tortillas, simplemente acompañado con sal, etc. En algunos países he leído que se ingiere como postre. Otros incluso han innovado y preparan helado o lo mezclan con leche. Pero no solo se aprovecha la pulpa, ya que sus beneficios también se encuentran en los huesos y en las hojas de algunas variedades que son muy aromáticas. Los huesos, por ejemplo, se usan en la cosmética para preparar aceites, cremas o tisanas. Y las hojas se usan para dar sazón a platillos como los frijoles molidos para hacer las enfrijoladas, para los moles, para los tamales
etc. Por cierto, hace algunos años conocí a una artista que talla rostros en huesos de aguacate y precisamente se mudó a México para continuar con su arte, porque en su país no era sencillo, ni mucho menos barato, conseguir los huesos. Y bueno, para ella era más fácil mudarse a México y continuar con sus obras de arte. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿qué otros usos conoces que se le dan al aguacate? Como te comenté, esta fruta es originaria de lo que conocemos como Mesoamérica. Pues resulta que México es el principal productor y exportador de aguacate en el mundo, seguido de República Dominicana. Los países a los que principalmente exporta en el continente americano son Estados Unidos, seguido de Canadá y Chile. En Europa, su principal país receptor es Francia. En Asia exporta a Japón y a China. Y en Oceanía a Australia. Además de que otros 27 países alrededor del mundo importan el aguacate que se produce en México. Se estima que en el mundo existen unas 500 variedades de aguacate o palta. Y en México se producen las 3 variedades que son muy apreciadas por los consumidores. Y son Hass, Criollo y Fuerte. Otro dato interesante es que los aguacates comercializados internacionalmente son el resultado de mutaciones hechas con el propósito, ¿sí?, de tener una mejor planta o frutas con mejores atributos. Y un ejemplo de estas combinaciones es el aguacate Hass, que fue creado en un huerto en el estado de California entre los años 1926 y 1935. Debido a la enorme demanda en el mercado de este fruto y sobre todo a las ganancias millonarias que ofrece, ahora es conocido como el oro verde de México. Recibe este nombre por analogía, es decir, por una relación de semejanza con el oro, que como sabemos es un metal muy valorado y muy codiciado en muchas sociedades a lo largo de la historia de la humanidad. Y bueno, podríamos pensar que el oro verde ofrece ganancias millonarias para todos los involucrados en su cadena de producción. Sin embargo, la riqueza se distribuye solo entre algunos. Por ejemplo, las compañías empacadoras o aquellos productores que tienen miles de hectáreas de estos árboles. Por el contrario, quienes realizan el trabajo pesado como cortar la fruta reciben un sueldo bajo y en ocasiones sin garantías de sus derechos laborales, como el acceso al seguro médico. Y vinculado a la demanda del mercado, ahora esta fruta se siembra en 28 de los 32 estados o entidades de la República Mexicana. Pero Michoacán es el principal productor. Michoacán es un estado que se localiza al occidente de México. Y para darnos una idea de la importancia de su producción,
vamos a ver las cifras. Tan solo en el año 2020, Michoacán produjo el 75% del aguacate que se exporta. Esto equivale a 1.956.775 toneladas métricas. Les mencioné que el sobrenombre de el oro verde es una analogía entre el aguacate y el metal tan valorado en diversas culturas, sociedades y épocas. Y bueno, esta relación de semejanza no solo la encuentro en las ganancias económicas. Seguramente conocen la historia de la fiebre del oro que ocurrió en el estado de California entre 1848 y 1855. Pues esta relación de semejanza entre el oro y el aguacate no solo se debe a las ganancias económicas que se generan, sino también a los efectos y a las consecuencias en torno a cada fenómeno. Vemos, por un lado, con la fiebre del oro en California, los costos humanos y ambientales fueron considerables. Por un lado, las personas nativas de dicha región fueron víctimas de enfermedades y ataques genocidas. Los índices de criminalidad fueron extremadamente altos. Y por otro lado, el medio ambiente también sufrió un gran deterioro, ya que, como sabemos, en la minería se usan productos químicos que resultan tóxicos, o más bien que son tóxicos. Además de que se excava la tierra, es decir, que se remueve la tierra, y con ello se provocan derrumbes, entre muchos otros problemas. Y bueno, con todo esto se deterioran hábitats, es decir, se deterioran esos ambientes en donde viven plantas y animales. Y por lo tanto se aniquilan estas especies. Ahora, con el oro verde en Michoacán, también los índices de criminalidad han aumentado. Y es que el crimen organizado busca apoderarse y controlar las ganancias del oro verde a través del cobro de piso. Esta es una expresión que se utiliza en México y en algunos otros lugares de América Latina para referirse a la extorsión por parte de grupos delictivos hacia los comerciantes. Y no solo comerciantes de aguacates, sino de cualquier otro rubro, de cualquier otra área. Supuestamente esto es para brindarles protección. Y digo protección entre comillas, porque las cuotas que establecen suelen ser de miles de pesos o incluso cuotas millonarias. Y de no ser pagadas, o si los productores de aguacate no las entregan a tiempo, sus vidas y las vidas de su familia peligran. Es realmente alarmante y preocupante que esto ocurra. Y por otro lado, tenemos el impacto que la producción del oro verde está ocasionando en el ecosistema, en el paisaje, en la agricultura y en general en la vida de Michoacán. En los últimos 30 o 40 años, la superficie, el espacio que se utiliza para sembrar los árboles de esta fruta,
se ha multiplicado en un 342%. Eso significa que para poder cultivar aguacate se han invadido y deforestado miles de hectáreas de bosques. Se estima que por año se han deforestado más de 500 hectáreas. Y esto se hace de forma clandestina, es decir, se hace de forma ilegal, ya que en México para hacer un cambio en el uso del suelo se necesita una autorización especial por parte de las autoridades que se encargan de regular este tema. Bueno, cuando se cambia el uso del suelo forestal para establecer los huertos de aguacate, existe otro problema ambiental relacionado con el agua. Primero, porque la cantidad de agua de las lluvias que se filtra en el subsuelo disminuye y con ello se reducen los caudales en los manantiales. Esto porque los árboles de aguacate no realizan la misma función de filtración que los árboles de los bosques. Y segundo, porque para mantener un huerto de este fruto se necesitan diariamente miles de litros de agua. Hablo de lo que ocurre concretamente en Michoacán, pero también otros países están atravesando problemáticas graves relacionadas con el aguacate y su consumo de agua. Un ejemplo es Chile, un país que se encuentra en Sudamérica, en donde hay comunidades afectadas por las plantaciones de aguacate o palta. Estas comunidades no tienen acceso a este recurso vital como lo tenían antes. Asimismo, la deforestación de los bosques impide la absorción de CO2 o dióxido de carbono y anualmente se dejan de absorber más de media tonelada de CO2 por hectárea. Además de que los bosques se encargan de regular el clima, por lo que su ausencia genera altas temperaturas en regiones que antes eran frías o no eran tan calurosas. Aquí me gustaría hacer una aclaración respecto al problema de la deforestación, ya que no es exclusiva del cultivo de aguacate. En diversas partes del mundo se ha documentado, se ha hablado de la deforestación a causa de los plantíos de soya o soja, de la palma para aceite y principalmente de la ganadería. Otro punto que me parece importante mencionarles es que para mantener miles de hectáreas de frutos en buen estado, muchos productores utilizan pesticidas para alejar a las plagas. No dejemos pasar por alto que los pesticidas afectan irremediablemente la salud de las personas, no solo durante el proceso de cultivo, sino hasta el consumo. Pero también se afecta a otras especies que cumplen una función importante en el ecosistema, ya sean especies de plantas, de aves o insectos, como el caso de los polinizadores. Polinizadores, por ejemplo, son las abejas o las mariposas, que año con año mueren y su existencia se ve amenazada a causa de los pesticidas. Por cierto, hablando de mariposas, en Michoacán precisamente y en algunas zonas del Estado de México que colindan con Michoacán,
se encuentran los santuarios de las mariposas monarca. Tal vez en otro episodio o en otro capítulo les contaré con más detalle acerca de ellas y de su ciclo migratorio por América del Norte. Personalmente, este tema me hace reflexionar mucho, ya que en ocasiones elegimos algunos productos creyendo que por sus propiedades son una opción saludable para nosotros, pero tal vez no lo son debido a diversos factores, tanto de su producción como de las consecuencias ambientales que ocasionan. Y ante estas problemáticas ambientales, podemos encontrar algunas alternativas menos dañinas para el medio ambiente. Por ejemplo, los productos bio o también conocidos como orgánicos, pero que por el trabajo y esfuerzo que implica cultivarlos, suelen ser más caros y evidentemente no todos y todas podemos acceder a ellos. Bueno, y ese también es otro tema de análisis que posiblemente abordaré en el futuro. Bueno, me gustaría saber qué opinas de este tema o bien también saber si ya habías escuchado o leído anteriormente acerca de estos fenómenos relacionados con el aguacate. Deseo no haberte abrumado con la información que compartí. Este es un tema que resulta interesante para mí y espero que también sea interesante para ti. Mi intención no es generar polémica, ni mucho menos hacerte sentir culpable cada vez que quieras comprar y comerte un aguacate. Simplemente este es un canal para ayudarte a mejorar tu comprensión del idioma español, abordando diversos temas sociales y culturales de México. Me gustaría saber desde qué país ves el video y si te gustó el contenido, no olvides darle like o recomendarlo con tu familia y amigos. Hasta pronto.